Hello friends, welcome once again to another class of AnQLanguage.com. Bienvenidos sean todos a una nueva clase de AnQLanguage.com. Hoy miraremos la segunda parte del pasado simple, past tense second part, or part 2. Remember that we use it to talk about events or situations that already happened or finished in the past. Recordemos que lo usamos para hablar de situaciones o eventos que ya pasaron o terminaron de desarrollarse en el pasado. When we talk about past tense, it's imperative to know what regular and irregular verbs are. Cuando hablamos de pasado simple es importante identificar los verbos regulares e irregulares. How to identify them? ¿Cómo identificar? What are regular and irregular verbs? ¿Qué son los verbos regulares e irregulares? Se preguntarán qué son los verbos regulares e irregulares, entonces veamos la definición en español para comprenderlo mejor. Los verbos regulares son verbos que no cambian su raíz al momento de ser conjugados. Tenemos como ejemplo el verbo comer. En español se conjuga para presente. Yo como, tú comes, él come. Veamos el verbo saltar. Para presente quedaría yo salto, tú saltas, él salta. Que un verbo en español sea regular no quiere decir que lo sea también en inglés. En el caso de comer, en inglés este verbo es irregular. Veamos la definición de verbos irregulares. Son verbos que cambian su raíz al momento de conjugarlos. Veamos el ejemplo con el verbo ir. Conjugación en español y en presente sería yo voy, tú vas, él va, ella va. El verbo caber. En presente quedaría yo quepo, tú cabes, él cabe. Como se dan cuenta, el verbo ir en su forma infinitiva consta de una vocal y una consonante. Y cuando lo conjugamos, cambia su raíz por la que ven allí que está en el círculo. Cuando queremos hablar en pasado simple con un verbo regular, tenemos que agregar la terminación de al verbo. En algunas ocasiones será IED o solamente será ED. ¿Ok? Los siguientes verbos, como trabajar, en español, en inglés lo decimos work, es un verbo regular. ¿Ok? Study, para estudiar. Jump, para saltar. Talk, hablar. Call, llamar. Estos verbos que aparecen allí son verbos regulares. Veamos su conjugación. Quiero hacer un paralelo entre presente y pasado. En presente, la conjugación de un verbo en tercera persona se le va a agregar s, es o dependiendo del verbo ies. En este caso va a ser s. Tenemos aquí todos los sujetos que son I, you, he, she, it, we, you y they. La conjugación de este verbo, entonces para I sería I work, que me traduce yo trabajo. Para you, you work. Para he works, con ese allí en rojo está. Para she works. It works. We work. You work. They work. Entonces tenemos el sujeto y tenemos el verbo en presente conjugado. En pasado tenemos que agregarle la traducción, entonces cambiaría yo trabajo en presente, yo trabajé en pasado. Y en inglés tendríamos que agregarle ed, de o dependiendo del verbo ied. En este caso le vamos a agregar al verbo la terminación ed para que nos quede en pasado. Para el sujeto I, entonces nos quedaría I worked con una pronunciación al final con una T. En presente lo pronunciamos I work
Pasado, I worked, con T al final. Para you worked. Para he worked. She worked. It worked. Para we worked. Para you worked. Y finalmente tenemos they worked. Si ustedes miran y comparan, el sujeto sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar para pasado simple será el verbo regular, que en este caso es la terminación ed. Veamos otro ejemplo. Tenemos allí en la figurita ahí algo como para mezclar. Entonces, para presente en este verbo vamos a agregar es en tercera persona. Entonces nos quedaría I mix, que nos traduciría yo mezclo. You mix, para tercera persona his, quedaría he mixes con es. She mixes. It mixes. We mix. You mix. They mix. En pasado, entonces, es un verbo al cual le vamos a agregar la terminación ed y nos quedaría entonces en pasado. Entonces nos quedaría I mixed y traducción de ello sería yo mezclé. Para you, conjugación you mixed. He mixed. She mixed. It mixed. We mixed. You mixed. Y finalmente tenemos they mixed. Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto en presente como en pasado el sujeto no va a cambiar. Lo único que cambia en este caso es el verbo, que en presente se conjuga como está al lado izquierdo y en el pasado quedaría conjugado con la terminación ed. Para todos los sujetos quedaría entonces mixed. Hagamos otro paralelo con otro verbo entre presente y pasado. Para este verbo, entonces, para tercera persona, su modificación será IES. Y el verbo es estudiar. Study. Traducción, entonces, I study, yo estudio. You study. He studies. Tercera persona, allí está con rojo. She studies. It studies. We study. You study. They study. Tenemos el sujeto, que ya lo saben ustedes, está a la izquierda en negro, y el verbo conjugado en su forma presente. Ustedes se pueden dar cuenta que no tiene ed ni de. Lo que sí tiene es la forma simple, que es study, y su variación en tercera persona, que es IES, como está en rojo. Entonces, para pasado, a este verbo le agregamos IED. ¿Pero por qué IED? Hay otra clase que tuve la oportunidad de explicarles cuáles son las reglas gramaticales para tercera persona. Estas reglas gramaticales también aplican para pasado simple, para agregar ed. Entonces, yo estudié, traducción de ello al inglés, I studied. You studied. He studied. She studied. It studied. We studied. You studied. Y finalmente they studied. Entonces tenemos el sujeto, que va a ser el mismo que en presente, y lo que va a cambiar es la conjugación del verbo a pasado, que en este caso está la terminación que encontramos allí en rojo. Let's see another example. Veamos otro ejemplo.
con este verbo entonces vamos a agregarle en tercera persona solamente S. Y el verbo es dance. Entonces quedaría I dance, traducción, yo danzo o yo bailo. You dance, he dances, she dances, it dances, we dance, you dance, they dance. Entonces tenemos el sujeto y el verbo conjugado en presente como está allí. Para pasado, en este verbo le vamos a agregar la terminación solamente de. ¿Por qué no le agregamos ed? Porque el verbo dance termina en la vocal e. En presente es yo danzo, en pasado quedaría yo dancé o yo bailé. I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced y finalmente tenemos they danced. Entonces tenemos el sujeto y la conjugación del verbo dance en pasado aplicando la terminación ed. Okay friends, that was all for today, so see you next class. I hope you have enjoyed this video and good luck. Bye bye.